Comunidad universitaria y amigos todos, reciban la más cordial bienvenida a esta ceremonia en que la Universidad Alberto Hurtado da inicio a su año académico 2017, instancia en la que celebramos nuestro 20º aniversario. En el marco de esta celebración, y como reconocimiento de su aporte académico a la universidad, a la Facultad de Educación y al país, será reconocido como profesor emérito el doctor Juan Eduardo García Huidobro Saavedra, quien dictará la lección inaugural con que damos inicio a este año académico. Saludamos en primera instancia a quienes presiden este encuentro: al provincial de la Compañía de Jesús y canciller de la Universidad, Padre Cristian del Campo; al rector de la Universidad Alberto Hurtado, Padre Eduardo Silva; al vicerrector académico, señor Pedro Milos; y a la decana de la Facultad de Educación, señora Cecilia Landon. Para comenzar esta ceremonia, invitamos al vicerrector académico, señor Pedro Milos. Muy buenos días, estimado canciller de la Universidad, Padre Cristian del Campo, estimado rector, estimados colegas vicerrectores, decanos, decanas, estimado Juan Eduardo, invitados, académicos y académicas, estudiantes, si los hubiera, y por supuesto querida Liliana, un saludo especial. En el año en que la Universidad Alberto Hurtado cumple 20 años desde su fundación, ocurrida en 1997, cobra mayor significación aún su historia previa, aquella que se remonta a fines de los años 60, cuando una parte importante de la actividad intelectual de la Compañía de Jesús se canalizaba a través del Centro Belarmino, de ILADES, del CIDE, del Colegio de Loyola. De esa vertiente se nutrió la universidad para dar sus primeros pasos. De allí vienen sellos importantes de nuestro proyecto actual, por ejemplo, la vocación por las humanidades, las ciencias sociales y la educación, la idea de comunidades académicas que se plantean los desafíos de la investigación y de la formación como frutos de un mismo cultivo disciplinar, y la vocación de servicio a la sociedad y a Chile. Hay personas que representan a cabalidad esa historia que nos precedió, ¿cómo no? Si volvemos la mirada atrás, podemos ver a jesuitas tan notables como Hernán Larraín y Roger Beckemans, o Pierre Rigaud, a Mario Sañartu, Renato Poblete, Patricio Cariola, que fueron actores fundamentales y responsables principales de esas obras que acabo de mencionar. Ellos están ahí, pero no cruzaron necesariamente el umbral de la nueva universidad, entregaron el testimonio un poco antes. No es necesario aguzar mucho la vista para ver otro grupo de personas que sí fueron parte de la transición encabezados por Fernando Montes. Tal vez el más emblemático de ellos, sin duda, es Gonzalo Arroyo. Pero también están Tony Mifsud, Francisco López o Jorge Larraín, quienes, viniendo de ese pasado continuo, han sido parte del día a día de esta nueva construcción. Y si levantamos un poco la vista aquí y ahora, podemos encontrarnos cara a cara con ellos, y entre ellos podemos reconocer sin duda a Juan Eduardo García Huidobro. Porque este acto se trata ciertamente de un acto de reconocimiento. Reconocimiento principalmente de los servicios prestados, del tiempo transcurrido y de las huellas dejadas. Porque, como ustedes saben, esto es lo que hace que, en la lógica de la tradición de lo emérito, algunas personas mantengan sus honores y puedan seguir cumpliendo alguna de sus funciones después de haber prestado los servicios que han entregado. Sin embargo, el reconocimiento puede ser visto también desde otra perspectiva, considerándolo como una oportunidad de reconocer, en el sentido de volver a conocer a quien es objeto de reconocimiento público. ¿Quién es realmente Juan Eduardo? En verdad no vamos a pretender responder a cabalidad en toda su complejidad y profundidad la pregunta por quién es Juan Eduardo García Huidobro, pero al menos intentaremos reconocer al Juan Eduardo que estamos homenajeando en esta universidad en este momento. Alrededor de una decena de razones concurrieron a la fundamentación que el Consejo Académico tuvo a la vista para solicitar al rector el nombramiento de Juan Eduardo como profesor emérito.
A continuación, para reconocer quién es, para reconocerlo, quisiera profundizar en alguna de ellas. En primer lugar, Juan Eduardo es un académico, qué duda cabe. En efecto, sus grados y su trayectoria así lo establecen. Juan Eduardo García Huidobro es licenciado en Filosofía, licenciado en Educación y profesor de Estado en Filosofía. Posee el grado de doctor en Ciencias de la Educación y de doctor en Filosofía otorgados por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, entre los años 72 y 1976. Su trayectoria académica, que como veremos más adelante ha seguido caminos no tradicionales, encuentra su cauce universitario a partir de los años 2000, cuando se integra a la Universidad Alberto Hurtado, ejerciendo la docencia y la investigación. En el desarrollo de esta, su labor académica se ha orientado por los valores de la libertad académica, el pluralismo y el respeto, tanto hacia sus pares como hacia los estudiantes que ha formado. En el ámbito de la formación y la investigación, cómo no mencionar su enorme contribución a la formación de jóvenes doctores a través del convenio entre el PIE, el CIDE y la Universidad Católica de Lovaina en los oscuros años 80. Su compromiso con ellos, una decena de doctores y varios estudiantes de magíster, no terminaba, sin embargo, cuando las becas les eran otorgadas, sino que ese apoyo se prolongaba mientras los doctorantes y magísteres estaban haciendo su estadía en Bélgica a través de esperadas y celebradas visitas precedidas de un murmullo: viene Juan Eduardo, viene Juan Eduardo. Y era importante que fuera porque cuando iba, no pocas veces terminaba invitando a comer en algún restaurante que todos los doctorantes veían a la pasada y no tenían posibilidades de entrar. En el año 2002, su trayectoria académica obtiene el reconocimiento de la Fundación Guggenheim para la realización del estudio Desigualdad de la Educación y Políticas Públicas para lograr la equidad. En noviembre de 2005 es nombrado profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado. En 2013 forma parte del claustro académico que creó el doctorado en Educación que esta universidad imparte en conjunto con la UDP. Entre los años 2009 y 2015 fue investigador principal y miembro del comité directivo del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPE, proyecto financiado por CONICYT y desarrollado en conjunto con la Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de la Frontera y la Fundación Chile. Si miramos a la distancia, entonces, el perfil académico de Juan Eduardo muestra, en suma, una persistente dedicación a la investigación en el área. Sin embargo, antes que nada y después de todo, Juan Eduardo es un profesor de aula que conoce el sistema escolar desde su base. Su trayectoria académica y profesional al servicio de la educación comienza a mediados de los 60, siendo profesor de filosofía y de religión en el Colegio San Ignacio, en el Liceo Alemán y en el Marshall School. Se mantiene como profesor en la enseñanza secundaria por 8 años, hasta 1972. Ese trabajo de aula lo combina con su participación como asesor en el Departamento de Pedagogía de la FIDE, secundaria, y como director de su revista de pedagogía entre los años 64 y 72. En 1970, por ejemplo, participa como miembro del equipo redactor del currículum de filosofía para la educación secundaria. Siendo parte también del CIDE a partir del año 69, contribuyó a trazar el camino que llevaría a la educación católica particular a concebirse como parte de la educación nacional y de sus desafíos. Eran años de reforma. En ese contexto realizó un estudio sobre la necesidad de concebir los colegios y las escuelas como comunidades escolares. A comienzos de los 70 realizó también diversos estudios sobre la relación entre educación, política y cultura, tanto a nivel general como a nivel de la institución escolar. Pero, atención, no se termina de conocer a Juan Eduardo si no se lo reconoce como un intelectual, orgánico, diría más de alguien. Su formación académica se consolida a inicio de los años 70, cuando en la Universidad Católica de Lovaina realiza estudios que lo conducen a un doble doctorado. Uno en su campo de formación inicial, la filosofía, y otro en el campo de la educación. La base de su reflexión y de lo que va a ser su aporte a partir de ese momento es el pensamiento de Antonio Gramsci. Sus dos tesis de doctorado serán una, Educación, Conciencia y Sociedad, el pensamiento educacional de Antonio Gramsci, y la otra, El pensamiento cultural y político de Antonio Gramsci, ambas tesis defendidas en el año 1976. Su aporte teórico a la comprensión de la educación
como una práctica cultural situada históricamente y condicionada por las relaciones de poder resultará fundamental en el medio intelectual chileno, como también lo será su responsabilidad en la instalación en el silencioso debate de la época de conceptos que cambiarían el modo de entender la política, ampliándola al campo de la cultura. Es así como en abril y en diciembre de 1979, Tomás Valdivia publica en la revista Mensaje 2 artículos que hoy día podemos llamar de culto: Gramsci y el marxismo, otra forma de concebir la política, y Gramsci y la cultura. Como sostiene Jaime Mazardo en un escrito a este propósito, comillas, en rigor se trata de los primeros textos capaces de instalar en nuestro país la problemática gramsciana de la hegemonía. Paradojas de la vida, en mi caso personal, conocí primero a Tomás Valdivia antes que a Juan Eduardo García Huidobro. Ambos me marcaron profundamente. A los textos de Valdivia, García Huidobro sumaría en 1980 y 1984, respectivamente, otros 2 títulos emblemáticos: La concepción gramsciana del Estado y Gramsci y la escuela, publicados esta vez como documentos de trabajo del CIDE. Tomás Valdivia nos acompaña hoy día también, por supuesto, ¿no? Todos saben, ¿no?, quién es Tomás Valdivia. Juan Eduardo García Huidobro. No. Lo estamos reconociendo, ese era el seudónimo con el que publicaba en la revista Mensaje los artículos que he mencionado. Y me tocó leerlo antes que conocerlo. Pero atención, perdón. Esta vocación intelectual no lo abandonará a lo largo de toda su trayectoria, recurriendo al razonamiento y al entendimiento como modos de comprender la realidad para llegar a intervenir en ella y transformarla. Aunque tal vez su faceta, me atrevería a decir, más excéntrica, fue la de ser un educador popular. Su liderazgo en el desarrollo de la corriente teórica y práctica reconocida como educación popular en Chile y en América Latina a fines de los 70 y durante los años 80 es indiscutible. Esa contribución quedó evidenciada en múltiples publicaciones de carácter teórico y en decenas de proyectos de investigación aplicada. Fue también un animador fundamental de espacios de encuentro, reflexión y sistematización para cientos de educadores de base. Investigador del CIDE entre 1969 y 1990, fue en los años 80, como coordinador del área de investigación primero y como coordinador académico después, que impulsó líneas de trabajo que resultarían fundamentales para la acción y la reflexión educativa de esos años hasta los 90. Entre ellas, la educación popular, la educación de adultos y de jóvenes y el sistema escolar chileno. De entre esos temas quiero llamar la atención sobre el primero, el de la educación popular. Y lo hago porque veo allí, creo ver en realidad, los inicios de un modo particular en que Juan Eduardo García Huidobro articula la teoría y la realidad. Mi base empírica para aventurar esta hipótesis es modesta, pero creo que significativa. Cierro los ojos y me reencuentro y me retrotraigo como testigo de unas largas, acaloradas y sustantivas discusiones entre 2 colosos, diría yo, hoy, del pensamiento educativo de la época y de la educación popular en particular: Rodrigo Vera y Juan Eduardo García Huidobro. Rodrigo encarnaba el encanto y la seducción de los modos de hacer la educación popular, las virtudes del trabajo en grupos, de las dinámicas participativas, del papelógrafo como recipiente y fuente de difusión de la sabiduría popular, la creatividad social hecha culto. Juan Eduardo, en cambio, representaba el rigor y la solidez de los conceptos, la aridez de la teoría a veces, del método científico, la magnificencia de la academia puesta al servicio de la comprensión de la realidad y de sus dilemas. Quienes observábamos, todos sub-30 a la época, casi no respirábamos para no romper el frágil equilibrio de la razón. Mi hipótesis: el trabajo intelectual de Juan Eduardo, al desarrollar la idea del sentido político de la educación popular y al impulsar el trabajo de sistematización de los cientos de experiencias o proyectos de educación popular, contiene la matriz de lo que va a ser su contribución posterior al sistema educativo en general y al sistema escolar en particular. Aquella capacidad de leer la realidad desde ciertas categorías de comprensión que permiten luego volver a ella con sistemas de acción o, dicho de un modo más actual, con políticas. Porque
a Juan Eduardo no lo terminaríamos de reconocer si no reconociéramos en él el político que es. Escribe Tomás Valdivia a fines de los 70. Siguiendo a numerosos intérpretes, estimamos que el mayor aporte gramsciano puede anudarse en torno a la teoría de la hegemonía y creemos que ella y el corolario que de ella se sigue, el camino de la revolución en Occidente pasa por la creación de una nueva hegemonía, entregan sugerencias ricas para analizar hoy a América Latina, escribía Tomás Valdivia. García Huidobro se encargará de manera muy concreta, muy política, de allanar ese nuevo camino a la transformación social, al cambio o a la revolución, como ustedes quieran, la creación de una nueva hegemonía. ¿Desde dónde? Desde uno de los aparatos privilegiados de la sociedad civil para ello, la escuela y el sistema educativo. Poco más de 10 años después de esos años 80, en marzo de 1990, García Huidobro deja el CIDE y se incorpora al Ministerio de Educación como asesor del entonces ministro Lagos. En efecto, su experiencia, tanto académica como política, resultó de enorme valor al momento de pensar e implementar las nuevas políticas públicas en el campo de la educación una vez recuperada la democracia. Durante más de 10 años, entre 1990 y el año 2000, el Ministerio de Educación contó con su colaboración para la puesta en marcha de reformas y programas dirigidos a introducir mayores niveles de calidad y de equidad en el sistema escolar. Su contribución en esa primera década de trabajo en el Estado está ligada a propuestas tan importantes como el programa de las 900 escuelas o el componente de educación básica del programa MESE en su primera formulación. Con posterioridad a ello, entre 1994 y el año 2000, ejerció como director de Educación General, asumiendo la coordinación del conjunto de actividades orientadas a apoyar y enriquecer la educación escolar desde prebásica hasta la educación media. Entre los años 2000 y 2001, en calidad de asesor del Ministerio de Educación, participó también en la creación de un sistema de educación y capacitación permanente conocido como Chile Califica. Su involucramiento en las políticas públicas ha sido una constante que, como veremos más adelante, se proyecta hasta el día de hoy. Siendo también un directivo universitario entusiasta y prolífico. Ingresa formalmente a la Universidad Alberto Hurtado en agosto del 2000, formando parte del grupo de académicos que sentaron las bases de nuestro proyecto universitario y que dirigieron su posterior desarrollo. A la cabeza del área de educación conduce la creación de los primeros programas de formación, tanto a nivel de las pedagogías en pregrado como a nivel de maestrías en posgrado. Crea y dirige la carrera de educación básica desde octubre de 2001. Esa actividad docente, junto a las tareas de investigación que ya realizaba el CIDE, darán luego vida al Departamento de Educación en 2004, del cual fue su director y que verán hacer las carreras de Pedagogía para Profesionales, Educación Parvularia y Pedagogía en Inglés. Son los tiempos también del Magíster en Política Educativa y luego del de Formación de Directores. En paralelo participa en la creación de la Dirección de Docencia y Pedagogía Universitaria en abril del 2003, asumiendo su dirección hasta el año 2005. Redacta el documento fundacional de esta dirección formulándole los siguientes objetivos: definir políticas y mecanismos de admisión a la universidad, cautelar la calidad académica de la docencia, definir nuestra oferta curricular y asumir la formación en pedagogía universitaria. Luego, en 2006, participa en la creación de la Facultad de Educación, de la cual fue decano hasta 2012, periodo en que se crea la carrera de Pedagogía en Matemática, periodo también en el que dirige el CIDE. En 2015 es nombrado director del Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad. Directivo universitario, tanto como experto reconocido nacional e internacionalmente. El Estado de Chile no ha dejado de recurrir a sus servicios, entregándole la responsabilidad de dirigir y ser parte de comisiones de expertos en diversos temas, como fueron los casos de la Comisión sobre Formación Docente en 2005 y del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que presidió en 2006. En 2014-15 participa en el Grupo de Estudios sobre Sistema de Evaluación de la Educación y CIMSE. Ha participado como evaluador en distintas instancias de CONICIT y también como par evaluador, siendo parte del Directorio de Evaluadores Institucionales de la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación.
Su contribución intelectual, académica y política por más de 40 años ha trascendido las fronteras de las instituciones de las que ha sido parte, ganándose un destacado reconocimiento y prestigio en el campo de la educación y las ciencias sociales, tanto a nivel nacional como internacional. En América Latina es reconocido tanto a nivel de países como de organismos internacionales por su contribución a procesos de reformas educativas orientadas a mejorar la calidad y equidad en la educación. Esta larga trayectoria estuvo a la base de su postulación el año 2015 como candidato al Premio Nacional de Educación. Volveremos a la carga apenas tengamos la oportunidad. Más recientemente, desde el año 2016 hasta la fecha, ha vuelto a ejercer primero como asesor de la ministra de Educación y desde el año pasado nuevamente como director de Educación General en este ministerio. Finalmente, un cristiano comprometido. Su compromiso con la educación corre en paralelo y se nutre de los procesos de renovación de la Iglesia latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II. La corriente de la educación popular avanza en los años 80 por un cauce mucho más ancho. Forma parte de un proceso más extenso y profundo que incluye a las comunidades eclesiales de base. Los aires de liberación que empujan a los movimientos políticos de la época animan también el espíritu de quienes creen que el reino puede comenzar a construirse en la tierra. A partir de su identidad cristiana, Juan Eduardo García Huidobro ha promovido el encuentro entre distintas tradiciones culturales e intelectuales. La revista Mensaje, entre otros medios, ha sido un vehículo de comunicación permanente con la sociedad, siendo él parte de su consejo ampliado. Juan Eduardo ha hecho escuela de pensamiento en el campo de la educación, en la senda del humanismo cristiano. Ha puesto su inteligencia superior y su tesón, también superior, al servicio de la justicia y la equidad. Junto a ello, a lo largo de su vida, ha dado muestras notables de generosidad y señas permanentes de una gran humanidad. Este es, a grandes rasgos, el reconocimiento de los servicios que Juan Eduardo García Huidobro ha prestado a la Universidad Alberto Hurtado y a la sociedad chilena y que sustentan su nombramiento como profesor emérito de nuestra universidad. Felicitaciones, muchas gracias. Agradecemos la intervención del vicerrector académico, señor Pedro Milos. A continuación, invitamos al secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, señor José Miguel Burmeister, a dar lectura de la resolución del nombramiento como profesor emérito en la persona de Juan Eduardo García Huidobro. Resolución de nombramiento que designa como profesor emérito a Juan Eduardo García Huidobro. Vistos. Número 1. La solicitud del Consejo Académico de otorgar la categoría de profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado al profesor Dr. Juan Eduardo García Huidobro Saavedra. Número 2. Lo dispuesto en los artículos 37, letra A, y 39, letras A, P y Q de los Estatutos de la Corporación de Derecho Privado Universidad Alberto Hurtado. Y el artículo 22 del Reglamento Académico de la Universidad Alberto Hurtado, que expresa: la categoría de profesor emérito es la más alta distinción académica a la que se puede acceder. Será otorgada por el rector a proposición del Consejo Académico como reconocimiento a la excelencia académica que hubiera alcanzado un profesor titular. Resuelvo. Número 1. Desígnese profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado al profesor Dr. Juan Eduardo García Huidobro Saavedra. Regístrese, comuníquese y archívese. Santiago, 12 de abril de 2007. Firman Cristian del Campo Simonetti, canciller, Eduardo Silva Arévalo, rector, y quien habla como secretario general. Gracias, señor Burmeister. Hará entrega de esta resolución el canciller de la Universidad Alberto Hurtado, padre Cristian del Campo. Invitamos entonces al profesor Juan Eduardo García Huidobro. Invitamos a subir al escenario al profesor emérito, doctor Juan Eduardo García Huidobro, a dictar la lección inaugural
Educación y democracia, lenta construcción desde la independencia a la actualidad. Muy buenos días a todas y todos. Imposible no partir dando las gracias. Es complicado este tipo de situaciones en el sentido de que se mezclan muchas emociones, muchos años que a uno le van cayendo a medida que se van haciendo los reconocimientos. Bueno, dicho eso, vamos a hacer esta presentación que pretende de alguna manera situarnos en el momento educativo en el que estamos, pero mirando un poco para atrás. Vamos a trabajar en 3 puntos. En primer lugar, una especie de lectura de algunos hitos de la educación para todos en Chile, o sea, cómo avanzamos. Después, una detención en el concepto que para mí es central en este minuto de educación inclusiva y mirado desde ahí el programa actual de la presidenta Bachelet. Partimos con algo que de alguna manera Pedro Milos insinuó, que esta relación compleja entre educación y sociedad, donde hemos tenido, digamos, una discusión larga de cuánto produce y cuánto reproduce, vale decir, hasta qué punto la educación es capaz de ir plasmando una sociedad distinta. Hay un cierto referente a teorías más reproductivistas y las más productivistas, donde está Gramsci, que ya fue nombrado varias veces, y Freire, que es el que está detrás de todo lo que se habló de educación popular. El progreso de la educación para todos en la educación chilena. 6 momentos, muy rápidamente. La educación y la República. Si nosotros nos vamos a los fundadores de la República, el tema de la educación aparece central. Ahí hay una frase, ¿no es cierto?, de Simón Bolívar: las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza la educación. Ahora, estas eran gárgaras, eran lindas declaraciones, pero efectivamente, ¿no es cierto?, la pobreza de esas mismas naciones hizo que el avance de la educación durante el siglo XIX en América Latina y concretamente en Chile fue lento y muy pausado. Llegamos así a comienzos del siglo XX, donde se da esta educación primaria obligatoria, la ley de 1920, que tuvo una particularidad. Es una ley que permaneció 20 años en el Congreso. O sea, durante 20 años Chile discutió si esta idea de tener educación para todos tenía algún sentido o no tenía algún sentido. Finalmente se aprobó. Pero ¿cuáles eran los temas en discusión? En primer lugar, el concepto de obligatoriedad. Esto de que el Estado obligara era algo duro para la época. En segundo tema, la incorporación de la mujer a la educación. ¿Qué iban a hacer las mujeres en la educación? ¿Para qué? ¡Qué desperdicio! Lo mismo con respecto a los trabajadores. O sea, si iban a educarse, ¿quién iba a trabajar al final? ¿Cierto? Y había otro tema detrás, menos evidente, pero que salió en la época fuerte, que era el tema de la institucionalidad. Había en la época 2 instituciones distintas, ¿no es cierto?, las preparatorias que conducían a la enseñanza media y la educación primaria, que era para el resto, para el pueblo, digamos. Y la idea de que fueran una sola unidad, que era algo que se planteó en la época, ¿no es cierto?, fue finalmente desechado. Aquí tengo un par de textos que nos dan la temperatura de esto. Un texto de la Revista Católica. Esto de educación primaria obligatoria es entrar en el terreno del socialismo, hacer que el niño concurra a la escuela porque la sociedad cree que va a sacar provecho. Es sustituir el derecho del padre de familia por el derecho de la sociedad. Es hacer del hijo un esclavo de la sociedad. Por su parte, ¿no es cierto?, el Congreso Social Obrero en 1900 dice algo bien distinto. El gobierno del pueblo y por el pueblo no será jamás realidad si no se proporciona a todos los llamados a ejercer los derechos y a cumplir las obligaciones del ciudadano la preparación indispensable por medio de la educación universal del pueblo. Ahí tenemos las 2 posiciones que, con cambios
fuertes, digamos, de alguna manera han seguido tensionando al país. Tercer momento, la reforma de Frei Montalva, que es muy probablemente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de reforma, la reforma más grande, más señera que se ha dado en la historia de la educación nacional. Y acá el paso adelante importante es la unificación del sistema, o sea, la misma educación para todos, el mismo sistema para todos. Y finalmente el reconocer que ya era posible avanzar un poco más y llevar esta obligatoriedad, que era de 5 años en el campo y 6 años en la ciudad, a un 8 años para todos. En esa misma época uno puede decir que hay un tema de cobertura que al menos en enseñanza básica está ya saldado, se ha llegado a lograr. Cuarto momento, tenía algo sobre la Unidad Popular, que la única gracia que tenía es que estaba Alamán, como una foto de Alamán como protestando contra la ENU. Pero en realidad la ENU no fue un hito político, pues sirvió para aunar fuerzas contra la Unidad Popular, pero no existió como ley, fue un proyecto, fue un texto. Lo de la reforma del gobierno militar fue más serio y seguimos con eso puesto todavía, ¿no es cierto? Acá básicamente los tres elementos centrales de la reforma del gobierno militar fue el sistema de subvenciones, o sea, la generación del mercado educativo, la competencia entre públicos y privados, o sea, la idea de que la competencia mejora la educación, y la derivación de la administración a la municipalización. Esta reforma del gobierno militar, como ustedes recuerdan, se anuncia el 79 y se crea desde el 81, o sea, fueron los últimos 10 años en que se da. Ahí hay un dato abajo, ¿no es cierto?, que muestra cómo en esos años la educación particular se duplica y con la consiguiente pérdida de la educación pública. La reforma de los 90, aquí hay un segundo paso que quiero destacar y es ya no solamente educación para todos, sino que educación de calidad para todos. Y la dupla esta calidad-equidad como los dos conceptos nodales del sistema. La concertación fue un cambio importante, una continuidad de alguna manera, pero con un Estado mucho más activo, con el concepto de discriminación positiva, de apoyo a los más pobres fuerte. Desde el 90 se inicia un conjunto de iniciativas para apoyar a los sectores más pobres, P900, meses rurales, etc. Desde el 96 una profunda renovación curricular, que no se hacía ya muchos años con esa, nunca se había hecho de hecho con ese rigor. La anterior era del 70. Desde entonces a ahora se ha multiplicado por 9 veces el gasto, lo que ha implicado mejoría de salario, gran mejoría de insumos, textos, computación, tiempo escolar, la jornada escolar completa, edificios escolares, etc. Y un aumento en Chile sustancial de las oportunidades educativas. Ahí pongo 2 datos simplemente. La cobertura en media pasa de 81 a 98, o sea, prácticamente lo que teníamos el 70 en básica ya lo tenemos en media, y de 15 a 51 en educación superior. Y hay resultados de mejoría de aprendizaje en básica, en media tenemos ahí una deuda complicada. La concertación también es continuidad con lo que viene, ¿no es cierto? Se mantiene el sistema de financiamiento, que se mantiene hasta hoy, de alguna manera, aunque ha tenido varias modificaciones. Hay una profundización en la segmentación por el cambio de regulación del financiamiento compartido hasta el año 93. O sea, en el fondo, pese al discurso, esta medida generó un aumento importante de la segmentación social dentro del sistema. Se pasa de 232 establecimientos con financiamiento compartido en el 93 a 2.300 el 2010. De ahí hasta ahora se mantiene. Continuidad de la municipalización y panorama legal confuso. El programa educacional de Bachelet es lo que tenemos ahora. Ese programa en general, no solamente para educación, comienza con esa frase: el programa que usted tiene en sus manos se basa en el convencimiento de que debemos incluir para crecer. Un resumen, yo diría, vamos por el lado izquierdo del diagrama, ¿no es cierto?, de que tenemos como 3 grandes saltos y que estamos
saltando el último con dificultades, pero con buena dirección, creo. Hay un primer salto, ¿no es cierto?, que es la cobertura. El pasar de una declaración de que la educación es importante a lograr, ¿no es cierto?, en los 60 para básica y al final de los 80 para media, el que la educación sea de verdad para todos. Hay un segundo elemento que yo creo que fue lo que hemos trabajado como país del 90 hasta ahora, es decir, no basta con cobertura si esa cobertura no conlleva un aprendizaje importante. Está la frase manida, ¿no es cierto?, de que los niños y jóvenes están en la escuela pero no aprenden en la escuela. Entonces, este tema como un tema central, y entonces el concepto de educación de calidad para todos. Y estamos hoy día en un tema emergente, en construcción, que rechaza la segregación, demanda más igualdad, calidad e inclusión, donde el tema ya no es solamente cobertura y aprendizaje, sino que también es inclusión. El lema podría ser la misma educación para todos. Sabemos que nos falta, sabemos que varias de las leyes, digamos, que vamos a ver después como de este gobierno apuntan en esa dirección, pero tenemos mochilas duras. El 7% de la élite de este país se educa en una educación pagada absolutamente separado del resto. O sea, falta mucho todavía. Educación inclusiva. La educación inclusiva es una demanda creciente, es un caminar creciente, ¿no es cierto? Como vimos en este desarrollo, se incorporan, se incluyen los pobres, las mujeres, más recientemente los indígenas, más recientemente aquellos con necesidades educativas especiales. Pero la educación inclusiva ha sido también una perspectiva para pensar la educación, para pensar el derecho a la educación. Los últimos textos de UNESCO, los últimos textos de la OEI en 2021 colocan en la inclusión el concepto como central del derecho a la educación, de los saberes necesarios para vivir juntos. O sea, no solamente ha servido para incluir desde el punto de vista de entrar a la escuela, sino que para mirar el contenido de esa escuela. ¿Qué debemos entender hoy día en esta coyuntura por educación inclusiva? Yo creo que aquí hay un tema que estamos recién empezando a mirar y es la pluralidad de la sociedad. Nosotros, chilenos, chilenas, venimos de una sociedad que ha sido tremendamente homogénea. Hace 50 años el 90% de los chilenos y chilenas se declaraba católico. No teníamos inmigración, era un país aislado. Hoy día, por el mundo de las ideas, por el mundo de lo religioso, por el mundo de la inmigración, empezamos a vivir una pluralidad que se daba en otras latitudes, pero no se daba acá. Y esta pluralidad lleva a pensar con mucha mayor profundidad y de modo distinto el principio de igualdad de oportunidades, que debe compatibilizarse con respeto, con aprecio a la diversidad. La educación inclusiva es aquella que incorpora como igual a la sociedad y que al hacerlo hace inclusiva a esa sociedad. Este incorporar al distinto como igual es el centro de lo que nos preocupa. La educación inclusiva, como toda educación, es un rito de pasaje. Pasos desde el hogar, lo privado, lo familiar, a la escuela, lo público, lo desconocido. Es un aprendizaje de igualdad democrática. Si miramos el polo privado, tenemos homogeneidad cultural, social y económica. Si vemos a donde nos incluimos, tenemos diversidad creciente, cultural, social y económica. El resultado de este rito, de este paso, tiene que ser un aprendizaje de igualdad democrática. Ahí se resume un poco la cosa, o sea, una educación inclusiva incorpora a la sociedad democrática y hace democrática a esa sociedad. 3 observaciones a subrayar. Lo primero que está dicho en lo anterior, pero que importa ponerlo. La democracia es una construcción histórica, es una construcción cultural en la que la educación juega un rol. La democracia no es natural, ella debe ser enseñada y aprendida. Adela Cortina, la filósofa española, dice: una auténtica ciudadanía política se hace, no se nace en ella. Y podemos colocar ejemplos de ahí tengo 2, ¿no es cierto? En 1787 Estados Unidos se declara democrático, pero la esclavitud se suprime casi 100 años después.
En 1818 Chile se declara democrático, pero el voto femenino es de 1949. O sea, vamos de a poco, pero vamos. El tema es dónde nos toca ir ahora. Segunda observación. El punto de partida educativo, y eso es la educación inclusiva de esta construcción, es el reconocimiento del otro como igual, como ciudadano o ciudadana. Cito ahí a Maturana, el otro como un legítimo otro. Y un tercer elemento importante que es el aprendizaje central de este reconocer al otro, supone mezcla en la escuela, mixtura social, mixtura cultural en la escuela. Si la escuela es homogénea, este aprendizaje, que es el central, creo yo, hoy día en democracia, no se tiene. Resumiendo, pensar la educación como inclusiva ofrece un horizonte normativo, ético-político fecundo para orientar una educación genuinamente democrática. Esta es la mirada que introduce el programa de educación del actual gobierno. Vamos al programa del actual gobierno. Es una frase un poco larga, me la voy a saltar, pero básicamente está puesto a integrarse, será reconocido desarrollo ciudadano. O sea, el meollo es que el sistema educativo debe promover la integración y la inclusión social en todos los niveles. La frase de abajo, construir un sistema educacional inclusivo, es un desafío mayúsculo, lo dice el programa, pero ese es el desafío que se pone. 2 o 3 pinceladas a la actual reforma para mostrar o significar cómo estas ideas que se declaran se están tratando de masticar y hacer realidad. La reforma educacional actual es una de las transformaciones más profundas que se han iniciado en décadas, comparable, creo yo, con la reforma de comienzo del siglo pasado o con la reforma del presidente Frei Montalva. Ahí hay un listado de algunas iniciativas principales. La primera fue la ley de inclusión, no al lucro, no al financiamiento compartido, no a la selección, que fue aprobada y está teniendo un buen desarrollo, diría yo. Cambio a la educación parvularia, en términos de expansión, de creación de una estructura, la subsecretaría y la superintendencia. Una ley de desarrollo profesional docente que claramente es de los elementos que van a quedar más importantes de esta administración. Una ley de participación ciudadana que también coloca el tema de la participación ciudadana como un elemento central en el desarrollo de las escuelas y liceos. Y las dos que están todavía en el Parlamento, Nueva Educación Pública y la reforma de la educación superior. Algunos elementos en cada uno, gratuidad e inclusión. Ha sido muy importante el avance en gratuidad, avance un poco por el lado, ¿no es cierto?, en educación superior, porque prácticamente casi 140.000 estudiantes están estudiando con gratuidad. Un aporte mucho más importante en términos de la educación particular subvencionada. 784 establecimientos pasaron de tener financiamiento compartido a ser totalmente gratuitos. 873 establecimientos ya han pasado a ser sin fines de lucro. La reforma de la carrera docente, una alza significativa de salario y mejores condiciones, todo lo que es esto del tiempo no lectivo como un elemento muy central. Este año parte ya de verdad, o sea, hay más de 100.000 profesores del sistema municipal, que son los primeros que se incorporan este año. Otro elemento importante de la carrera docente es que toca también la formación docente. Ahí pongo una muestra, digamos, de algo que es sorprendente. Se nos decía que con esto de 500 puntos para ingresar no iba a haber postulantes de educación y aumentaron los postulantes. Que no iban a haber postulantes en regiones, se llenaron las carreras en región. O sea, aquí hay algo que esta carrera ya está cumpliendo y es haber situado de una manera distinta la carrera docente en la sociedad. La reforma de educación superior, Universidad de St. O'Higgins, los CFT estatales, un programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, el PASE, que está llegando a 53.000 estudiantes de enseñanza media en 292 comunas de Chile. El resto de la reforma de la educación superior está en trámite, en discusión, lo saben. Nuevas subvenciones escolares, lo pueden revisar después si quieren, pero en el fondo lo que trato de mostrar ahí es que claramente no es solamente gratuidad, sino que es una gratuidad enriquecida. O sea, no es que
Antes teníamos una educación que pagaba la familia, que era buena, por lo tanto, ahora tenemos una educación empobrecida. No, la inversión ha sido muy, muy importante para mejorar y hay un aporte fuerte a los establecimientos que han querido ser gratuitos. Con esto termino. Grandes desafíos de este año, 2 desafíos legislativos, la Ley de Nueva Educación Pública y la Ley de Educación Superior, y avances en las otras. El nuevo sistema de selección, que el año pasado se trabajó en 200 escuelas en Punta Arenas, este año toca 2.200 escuelas, como 80.000 alumnos, o sea, es como ya la instalación definitiva. Avanzar en gratuidad, disminuyendo el financiamiento compartido y yendo a nuevas instituciones sin fines de lucro. Finalmente, desarrollo profesional docente, lo que dije que tocaba este año. Nueva educación pública, si todo va bien y hay ley, se habría que instalar el primer territorio de anticipación en Barranca, aquí en Santiago, y la Ley de Educación Ciudadana propone para este año el ramo de Educación Ciudadana que se empezaría a dictar desde el próximo año. Eso es este vistazo. Muchas gracias. Yo termino ahí con la idea de camino, de que son hitos de algo que está en marcha. Muchas gracias. Gracias, profesor Juan Eduardo, y felicitaciones. Hace entrega a continuación de un presente en agradecimiento al profesor emérito, la decana de la Facultad de Educación, señora Cecilia Landón. Invitamos a continuación al rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Eduardo Silva, a entregar un mensaje final. Mensaje final suena rapidito, rapidito, mientras más breve mejor. Gracias, Juan Eduardo, por esta lección, gracias por tu testimonio de todos estos años al servicio de la educación, al servicio del país. Gracias por tu aporte al CIDE, gracias por tu aporte a esta universidad. Gracias a todos los invitados que esta mañana nos acompañan en esta inauguración y que testimonian con su presencia el aprecio que le tienen a este proyecto universitario, y gracias a nuestra comunidad universitaria, a los estudiantes que pueden haber, Pedro, pueden haber algún estudiante, a los funcionarios y académicos que conformamos esta comunidad. Con este acto estamos dando inicio oficial a este año especial, la celebración de nuestros 20 años. En sus puestos está la planificación estratégica o un cierto resumen de la planificación estratégica. Esto ha sido un largo proceso que comenzamos el 2015, en el que muchos de los que estamos aquí participamos activamente a nivel de departamentos, a nivel de facultades, preguntándonos por lo que queríamos y soñábamos de nuestra universidad en el mediano plazo y en el largo plazo. Un proceso que ha estado marcado tanto por la incertidumbre que ha generado la reforma de educación superior. Nos aconsejaban, esperen a que termine la reforma y ahí hagan la planificación estratégica, porque las condiciones pueden cambiar. Y también ha estado marcado este proceso por el reconocimiento que ha significado la acreditación institucional. Nuestros 5 años, en nuestras 5 áreas, nos ubica dentro de las 3 mejores universidades privadas del país. Es un proceso que detuvimos para potenciarlo con la llegada del nuevo rector y que también tuvimos que detener con los sucesos vividos
con los estudiantes a mediados del año pasado. Un proceso que en definitiva vuelve a confirmar nuestros fines, nuestros sueños. Obviamente confirmamos nuestra misión y nuestra visión, confirmamos las excelencias a las que aspiramos y también confirmamos en lo fundamental los objetivos estratégicos que nos hacen perseverar en la ruta que hemos estado recorriendo. Si confirmamos los fines, eso nos obliga a mejorar nuestros medios. Experimentamos todavía deficiencias. Son muchos los desafíos que están pendientes. Hay cuestiones que no nos dejan satisfechos y los recursos de todo tipo nos parece que no dan lo que necesitamos. La diferencia entre el ideal, entre los fines, y la realidad, los medios que tenemos, pueden ser fuente de pura frustración. Si no nos dejamos inspirar por la sabiduría de Ignacio de Loyola, que supo articular los grandes sueños, la mayor gloria de Dios, con el discernimiento y la búsqueda de los medios adecuados, con la elección del paso que es posible dar ahora. Supuesto que compartimos los fines, y en esta universidad creo que los compartimos, el discernimiento respecto de los medios. Por un lado, los medios que son posibles ahora, y por otro, generar las condiciones para que otros medios sean posibles. Juan Eduardo lo dijo, vamos de a poco, pero vamos. El horror es cuando tenemos la sensación que no vamos a la velocidad suficiente y con las holguras y los recursos que quisiéramos. ¿Cómo hacer posible lo que todavía no lo es del todo? La universidad en general es hacer posible lo improbable. Hacer realidad lo nuevo gracias a la reflexión, a la imaginación, a la innovación, al pensar. Hemos querido circunscribir estos 20 años ya desde antes con este bienvenidos a pensar. Bienvenidos a pensar, educando, formándonos, estudiando, formando personas y profesionales. Bienvenidos a pensar, cultivando estas disciplinas que son las que nos interesan y en las que estamos instalados. Bienvenidos a pensar, porque con ello creemos que servimos al país, poniendo en valor nuestra investigación y poniendo en valor nuestra docencia con la formación que damos. Bienvenidos todos, estudiantes y académicos más abocados a estas tres funciones, y también profesionales, administrativos, directivos, que estamos al servicio de estas mismas tres funciones universitarias, al servicio de esta misma misión, pues administrativos, directivos, funcionarios, creamos las condiciones para que estos medios sean posibles. Cada uno desde el lugar que ocupa, desde el casino, desde la DARA, desde las TICs, la biblioteca, desde una de las vicerrectorías, desde las labores de aseo. A todos nos cabe cumplir este servicio con excelencia, unos realizándolo en el aula y en el gabinete, y otros ayudando con nuestro servicio administrativo, directivo, para que esta labor universitaria sea posible. Confirmamos nuestros fines. Tenemos que avanzar en los medios. Confirmamos nuestros fines y se encarnan en esos 8 objetivos estratégicos que no comportan excesiva novedad. La novedad está en las metas concretas, en las acciones precisas, en los indicadores y los responsables, y en lo que cada facultad va a tener que hacer con su planificación estratégica para tributar a esta planificación estratégica. Me encantaría que, a propósito de los medios, en otras dimensiones,
como gestión, administración, servicios, soportes tecnológicos, salarios, pudiéramos dar el salto que estamos dando en infraestructura. Felizmente, estamos teniendo un avance en infraestructura. 7.000 metros cuadrados nuevos, un 20% más en infraestructura. Vamos a contar con nuevas salas un poquito más amplias, que tienen todavía el martilleo del taladro mientras se realizan las clases y tienen los problemas de aire acondicionado porque no alcanzamos a tenerlas listas. Hubiéramos querido tenerlas listas y no alcanzamos a tenerlas listas. Con metros cuadrados de techo para nuestros estudiantes, con la Casa Esperanza, que va a estar disponible para albergar múltiples mejoras que propone el PMI para nuestro pregrado y para la formación de personas, con la posibilidad de que Ciencias Sociales tenga una nueva casa. Avanzamos de a poco. Ojalá que tengamos la sensación que avanzamos. En esta planificación, reitero, no vamos a encontrar grandes novedades, es la misma senda, es el mismo camino, queremos seguir en esta senda, pero sí queremos precisar algunos medios que nos permitan hacer este avance. Solo dos palabras finales a propósito de la reforma. Juan Eduardo se quedó con una parte de la reforma de educación superior, a propósito de dos puntos que están en el debate. Hemos visto ayer que el proyecto fue rechazado por la Comisión de Educación de la Cámara. Entra hoy día a la sala. Si hoy día vuelve a ser rechazado, el gobierno tiene un año para volver a presentarlo. El trato preferencial a las universidades estatales va a estar consagrado en el proyecto de ley que va a avanzar a finales de abril o principios de mayo con una ley especial para las estatales. Este proyecto, las indicaciones sustitutivas, tenía algunos cambios respecto del resto del sistema. Entre otras cosas, reconocía que el dualismo entre estatales y privadas no era lo suficientemente justo respecto de lo que tenemos. Y le daba este valor al Consejo de Rectores. Y decía, hay universidades estatales, hay universidades privadas con rol público, a las que les vamos a restablecer los aportes basales, y eso dejó contento a los rectores del CRUCH. Contentos los rectores de las estatales, contentos los rectores del CRUCH, parece que los parlamentarios no quedaron contentos. Y si bien, personalmente a mí me parece un avance que distingamos no solo dos grupos, sino que efectivamente reconozcamos que hay universidades estatales, que hay universidades privadas con rol público, dentro y fuera del CRUCH, porque nosotros somos una universidad privada con rol público. No universidad de investigación, hay solo dos universidades en Chile que son de investigación, sino con investigación. Universidades que no solo somos docentes, universidades que queremos aportar a la política pública. El paso es cómo reconocemos este segundo sector. No sé si va a ser posible ahora, con esta indicación sustitutiva, les cuento en la noche cómo resulta la votación, o vamos a tener que esperar un año. Pero estamos queriendo que haya un reconocimiento a lo que ha sucedido en el país en los últimos 35 años. El actual proyecto de ley no reconoce lo que sucede en los últimos 35 años porque reconoce solo a las instituciones fundadas después del 81. Y eso no nos parece que es reconocer la heterogeneidad del sistema. Sabemos que hay privadas que han lucrado y han hecho de la educación un negocio. Sabemos que hay unas universidades enormes, que por su inmensidad, bueno, tienen posibilidades de solo hacer docencia. Pero sabemos también que hay universidades que hemos hecho la pega, nos hemos acreditado en las 5 dimensiones y merecemos un reconocimiento. Y cuando digo reconocimiento, merecemos que el Estado financie la investigación que hacemos. Y eso se llaman aportes basales, que por ley están prohibidos por la ley de la dictadura del 81. No sabemos qué va a pasar con el proyecto, seguiremos tratando de que sea mejor. Y una palabra que ya está dicha sobre la gratuidad, hablo como rector, ¿no? Esto no tiene que ser, digamos,
visado por la comunidad. Yo creo en la gratuidad universal. Creo que la educación es un derecho social. Fines. Pero tenemos que hacer una política donde los medios la hagan viable. La gratuidad, tal como está, no es viable para esta universidad. Con el cálculo actual de los aranceles regulados, no da. Y las universidades privadas que no tienen aportes basales se empobrecen y terminarán no haciendo la investigación y terminarán deteriorando los títulos de nuestros alumnos que nos eligen. La inclusión no puede sacrificar calidad, porque es la calidad lo que le queremos ofrecer a los estudiantes que incluimos. Creo personalmente que no es posible que la gratuidad se financie con el erario nacional. No es posible reemplazar el actual aporte privado por aporte público. El actual no es posible y tampoco es justo. Un profesional que estudia en la universidad mejora sus condiciones laborales y lo que tiene que hacer es devolver lo que ha recibido. Lo devolverá con un crédito contingente al ingreso, lo devolverá con un impuesto a los graduados, lo devolverá de la manera, nos pondremos de acuerdo, pero no es posible que el actual dinero que viene del mundo privado, que son los profesionales que pagan, sea enteramente reemplazado por renta nacional. No da. Pero sí es posible, el ideal, que nadie pague mientras estudia y que después los profesionales y técnicos devolvamos contingente al ingreso aquello que gratis hemos recibido o aquello que se nos ha dado para que después nosotros lo podamos dar a otros. Termino. Comencé refiriéndome a esta tensión entre los fines que compartimos y el necesario discernimiento de los medios, los que están a la mano y los que tenemos que inventar para avanzar. Tenemos que hacer probable medios que ahora nos parecen improbables. Esta tensión que atraviesa nuestro proyecto es, yo creo, la tensión que atraviesa lo que tú has mostrado, ¿no? Estos avances paso a paso, algunos en la medida de lo posible, otros dando saltos, pero que avanzamos. Y tiene que ver con los dilemas del país. Estamos en una tensión entre una suerte de realismo minimalista que se caricaturiza con él en la medida de lo posible, y solo en la medida de lo posible, y una suerte de idealismo maximalista que se caracteriza diciendo estos locos que quieren cambiarlo todo. Yo creo que tenemos que hacer un diseño. Paradójicamente, el primer proyecto de reforma de educación superior, algunos dicen, era bastante maximalista. Y hoy día lo que vemos es un proyecto bastante minimalista. Paradójicamente, aquellos que se oponen a la reforma de educación superior en la comisión de la Cámara son los votos de la derecha, se juntan con votos de maximalistas que dicen esto no da el ancho, queremos algo mejor. Hay una tensión que ojalá el país sea capaz de avanzar en esa tensión y ojalá que nuestra universidad también pueda hacerlo. Entre los sueños, que son enormes, nada más que la historia de Juan Eduardo es un horror, porque es un conjunto de ideales, de sueños, de académicos, de intelectual, o sea, nadie puede hacer todo eso. Y seguimos teniendo esos sueños. Y por otro lado, el discernimiento de los medios posibles y cómo hacemos más posibles nuevos medios. Que ojalá tengamos la sabiduría para seguir en este camino, para poder ir para adelante de a poco, pero yendo, y que nuestras frustraciones sean menores que nuestros contentamientos o agrado de estar en esta universidad que con orgullo celebra sus 20 años. Gracias.